Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien. Hoy les presento cómo hacer árboles y 3 tipos de follaje con papel para sus maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like, compartan y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Iniciamos realizando un croquis o una imagen del árbol láser donde se vean las principales troncos o ramas. Esta la realizaremos con pedazos de papel ya sea de craft o del usado para envolver, el cual cortaremos del alto a hacer el árbol, de diferentes anchos y de cantidades necesarias según proyecto, ayudándonos de una brocheta de madera, la cual utilizaremos para realizar unas especies de tubos, uniéndolos al final con pegamento para que mantengan su forma y así hacer las cantidades necesarias. El ancho del papel dependerá según el tronco o rama principal a realizar. Ya realizados los tubos, los juntamos y unimos con unas ligas pequeñas, ubicándolas en lugares que no interfieran en la forma que le daremos al árbol. Para así iniciar con los dobleces necesarios según el croquis, cortando los extremos de estos para formar las ramas secundarias, trenzándolas después de aplicarle pegamento, buscando queden lo más compactas posibles. Haciendo esto individualmente, así como en la parte del inicio de las 2 ramas y dándoles el largo necesario. Para no hacer otro tubo de papel, podemos realizar ramas secundarias con trozos más pequeños y del tamaño requerido. Realizándolo según se aprecie en el video para después pegarla en su lugar. Terminado lo anterior y con un papel más delgado, podemos hacer las ramas más pequeñas, que puedan hacer de 1, 2 o 3 piezas, según el requerimiento del árbol, recortando pedazos de papel de la forma según se requiera. Para ya realizado pegarlos en sus lugares definidos donde indique el croquis, pudiéndole dejar, si así se quiere, en el extremo de algunos unas áreas sin torcer para mayor agarre. Para evitar que no se nos vea el árbol plano, debemos ubicar o doblar las ramas en diferentes direcciones para darle más el carácter de 3D. En
En el caso del follaje, lo realizamos con papel pintado por los dos lados, usando dos tonos diferentes de pintura y ayudándonos con una perforadora manual de 6 milímetros. El primer tipo es con el papel simple, cortando con la perforadora, buscando que el corte sea menor a la mitad del círculo posible, para que nos quede algo como se muestra. Para el segundo tipo, y como lo vimos en el video anterior o la parte final de la casa de cartón, tomamos el papel, pero esta vez doblamos una pequeña pestaña para después hacerle recortes con la perforadora, tal como lo hicimos con el follaje anterior, pero esta vez nos quedarán dos mitades pegadas y dobladas, tal como se muestra. El tercer tipo es exactamente igual que el anterior, solo que ya terminado le agregamos unas gotas de agua en su recipiente, la revolvemos buscando se humedezcan un poco para que al secar se desdoblen y quede como se aprecia en el video. Antes de aplicar la textura al árbol, tomamos 3 incaíbles y los abrimos hasta dejarlos en escuadra, introduciéndolos en la parte inferior del árbol para pegarlos con silicona y así formar la base de este. Ya seco, es hora de aplicar la textura, la cual haremos con yeso y pegamento diluido, cuidando hacer de a poco ya que seca rápido. Este lo aplicamos con espátula, solo en los troncos y ramas principales, untándolo en todos estos hasta terminar. Para ya secos, ahora aplicar yeso en las ramas secundarias, pero esta vez un poco más aguado que el anterior, y aplicándola con pincel en todas las ramas y dejamos secar. Ya listo, preparamos pintura acrílica con sombra café y le damos una mano a todo el árbol completo. Para ya seca, aplicarle con pincel seco pintura color canela o café claro y con pinceladas perpendiculares a los troncos o ramas y en todo el árbol. Ya pintado y antes de aplicar el follaje, hacemos unas especies de escobilletas, colocando una tira de papel pegada por los dos extremos, para hacerle cortes paralelos en el centro de este de unos 3 centímetros. Ya realizados, retiramos el papel para ahora hacer tira más delgada y recortarlas a la mitad, pintándolas de un color verde, para que nos quede algo como se muestra. Y doblándolo un poco para así pegarlo en los extremos de las ramas secundarias. Ya pegadas, solo alborotamos todas las hebras buscando abarquen espacio para así pegarles el follaje en estas.
Esta la colocaremos después de aplicarle pegamento en aerosol para inmediatamente volcarle de a poco al follaje. Aplicando la cantidad a gusto o como le indique el tipo de árbol a hacer. Retirándolo en lo posible el follaje pegado en las ramas o troncos. Mostrando a continuación los árboles con los tres tipos de follaje. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.